Pulmón, todos piensan que es pulmón, ¿ok? Es el cáncer de mama, ya vamos a hablar un poco más de eso. Y por último, ¿cuál es el cáncer más mortal en Perú? Dos. Es el cáncer de próstata. Ok. Y para comenzar la charla entonces tenemos que hablar que es importante poder generar este tipo de ambientes donde podamos hablar al respecto de la importancia de la radiación. Hay que dar a conocer la radioterapia entre estudiantes, personal de salud de manera temprana. Además, reforzar las bases sobre los principios oncológicos, mejorar el entendimiento y las indicaciones apropiadas para la radioterapia, generar interés, proporcionar tutorías y acompañamiento en este ámbito y ayudar a difundir la especialidad entre colegas y pacientes. Entonces, la agenda del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre qué es cáncer y qué tan grande es el problema, cómo se puede intervenir, cómo se establece el diagnóstico, qué tratamientos hay disponibles y qué pueden ofrecer y algunas conclusiones. Entonces, a grosso modo, ¿qué es el cáncer? Es un conjunto de enfermedades donde alguna de las células del cuerpo empieza a dividirse sin detenerse y se pueden diseminar a otros tejidos. El cáncer puede empezar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, para poder empezar a hablar de cáncer, tenemos que ver qué tanto tiempo están viviendo las personas. Y como vemos en la gráfica, una gráfica comparativa entre Perú y Colombia, la mayoría de las personas está viviendo, tiene una expectativa de vida superior a la expectativa de vida observada es superior a la esperada, como ven en la línea punteada, para ambos países. Aquí podemos observar el índice de envejecimiento, el cual es la consecuencia más importante del aumento de la longevidad. Este índice hace referencia a la relación que existe entre las personas mayores de 60 con respecto a cada 100 niños menores de 15 años. Ustedes ven en esta relación para el 2030 va a haber más personas mayores de 60 que niños menores de 15 años. En este momento la relación es inferior a 1, ¿sí? Pero en 20 años, este cambio en el índice de envejecimiento para Latinoamérica va a ocurrir 20 años antes que para el resto del mundo. En el resto del mundo este cambio va a ocurrir en el 2055 y nosotros lo vamos a vivir en el 2030. Por lo cual, para la región de las Américas, este será uno de los retos más importantes. Y vemos que en el tiempo, cómo se va invirtiendo la pirámide poblacional en estos dos países de ejemplo, vemos cómo antes teníamos más población joven y cada vez se va haciendo la base más estrecha. ¿Y por qué es importante hablar de cáncer? Porque en realidad el cáncer es la segunda causa de mortalidad en nuestra región, inmediatamente después de la enfermedad cardiovascular, como vemos con un 20% en Perú y un 19% en Colombia. Entonces, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes en nuestra región? Está próstata, mama, cáncer de cérvix y aquí en Perú también es importante el cáncer de estómago, porque va a ser el segundo en mortalidad luego del cáncer de próstata. Vemos que la incidencia de cáncer con el tiempo va a ir aumentando en ambos sexos y es importante ver cómo para el caso de las mujeres vamos a tener un incremento en la exponencial de la presentación de cáncer de mama, seguido del cáncer de estómago y cuello uterino. Para el caso de los hombres, el cáncer de próstata también va a tener un crecimiento exponencial seguido del cáncer de estómago. Entonces, en nuestra región, en nuestros pacientes peruanos son estos temas muy importantes. Entonces, a manera de resumen grande o global, ¿qué datos tenemos sobre cáncer en las Américas? Entonces, sabemos que es la segunda causa principal de muerte, que ostentábamos al 2018, teníamos el 21% de la carga total de cáncer a nivel mundial y que para dentro de 10 años esta carga aumentaría a un 32%. Los cánceres más frecuentes en nuestra región, mama, próstata, cérvix, estómago y cáncer colorectal.
Pero un tema sumamente importante es que si los pacientes son detectados tempranamente y son diagnosticados de manera adecuada, podrían curarse hasta en un 30%. Entonces, toda esta incidencia de cáncer refleja cambios en la calidad de vida y la estructura poblacional, inequidades en el desarrollo económico, transición demográfica y económica, aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y no comunicables y cambios en el estilo de vida y patrones dietarios, además de factores de riesgo infecciosos. Entonces, clásicamente los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer han sido la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y ahora entra una nueva entidad a jugar un rol y un papel importante que es la inmunoterapia. Y vemos cómo, si hacemos un comparativo en el índice de recuperación, o sea, la capacidad que tiene un tratamiento para poder ayudar en la sobrevida de nuestros pacientes con cáncer, vemos cómo la cirugía tiene el rol más importante en el control y la sobrevida con un 49%, la radioterapia un 40% y la quimioterapia un 11%. Sin embargo, la quimioterapia o los medicamentos por el gran músculo económico que pueden presentar, pues son los que tienen más visibilidad externa. La inmunoterapia es muy importante y ahora, pues con los nuevos conocimientos en este ámbito, estamos por dilucidar cuál es su rol en costo-efectividad e impacto en la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, los principios de la atención oncológica: la atención debe ser centrada siempre en el paciente, segura, de calidad, de manera multidisciplinaria, teniendo cuidados de apoyo, coordinación de la atención, adecuada comunicación, investigación y ensayos clínicos. Y vemos cómo todos los entes de atención en salud van a estar girando alrededor de las necesidades individuales del paciente. Entonces, la gran mayoría de ustedes son estudiantes y vamos a ver ahora entonces cuáles son las etapas claves en el protocolo de atención oncológico. Tenemos la primera etapa, que es la prevención y la detección temprana, luego la presentación, la evaluación inicial y la derivación temprana, el diagnóstico, estadificación, planificación y tratamiento luego, ya sigue posteriormente el tratamiento, luego los cuidados después del tratamiento, manejo de la enfermedad recurrente, residual y metastásica y la atención a los pacientes terminales. Sin embargo, ustedes como estudiantes o como futuros médicos de atención primaria inicial van a jugar un rol sumamente importante en 4 de los 7 procesos de esta cadena, como vemos acá. Entonces es importante que detectemos los pacientes, que los remitamos rápidamente al especialista para poder hacer un tratamiento oportuno que pueda impactar en el pronóstico de nuestros pacientes. Y vemos también que cuando los pacientes ya llegan a nosotros como especialistas, el hecho de nosotros hacer manejo clínico multidisciplinario va a cortar el tratamiento oportuno de 6 semanas a 1.5 semanas. El paciente se va a demorar mucho menos en recibir un tratamiento adecuado haciendo un manejo multidisciplinario. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo ustedes definen exactamente qué tipo de tratamiento administrar? Entonces, para nosotros poder definir qué tratamiento va a recibir un paciente, tenemos diferentes factores que tenemos que buscar, factores relacionados al paciente, la enfermedad y su tratamiento. Factores referentes a la enfermedad: el tamaño del tumor, la localización. Posteriormente vemos las comorbilidades, cuál es su estatus performance, si ha recibido tratamientos previos o no, las guías de práctica clínica. Y por último, y no menos importante, las preferencias del paciente. Entonces, todo buscando principalmente controlar síntomas, la preservación del órgano, evitar toxicidad aguda o crónica, el control de la enfermedad a largo plazo y mantener la calidad de vida, buscando siempre la cura y extender la sobrevida. Ese es nuestro objetivo final. Entonces, es muy importante trabajar en equipo porque juntos
todos logramos más. Y yéndonos directamente a la especialidad, entonces tenemos que tener en cuenta diferentes factores como la heterogeneidad tumoral, la genómica, proteómica, las imágenes moleculares, la radioterapia guiada por imágenes, y eso hace a la radioterapia moderna, que junto con la informática y de la base en medicina basada en la evidencia, hace la teratognóstica. ¿Qué es teratognóstica? Es poder nosotros administrar el tratamiento preciso, individualizado que cada paciente necesita, ¿sí? Esa es la parte más importante. Entonces, entrando en materia, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es la especialidad clínica que se encarga de la utilización de radiación ionizante para el tratamiento de pacientes con neoplasias malignas y algunas condiciones benignas. Radioterapia no siempre es sinónimo de tratamiento de cáncer. También hay otras patologías que podemos tratar con radiación, que vamos a ver más adelante. Y la radiooncología es la disciplina de la medicina humana a la que se le concierne la generación, conservación, diseminación del conocimiento sobre las causas, prevención y tratamiento del cáncer y otras enfermedades, comprendiendo especial expertise en la aplicación terapéutica de la radiación ionizante. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí vemos un cáncer de próstata, vemos las células dividiéndose rápidamente. Cuando vamos más profundo dentro del tumor, vamos a ir a la célula, al núcleo, y en el núcleo vamos a encontrar la doble cadena de DNA. Vemos cómo la radioterapia produce lisis de doble cadena o de cadena simple, produciendo como fin último la necrosis y la muerte del tumor. Para nosotros poder administrar esta radiación utilizamos en este caso un acelerador lineal con el cual se dispara radiación directamente al tumor, y esas multiláminas que ustedes ven moviéndose nos permiten proteger los órganos circundantes para que reciban una dosis mínima o no reciban dosis de radiación, ¿cierto? Esta es la radioterapia moderna. Otra de las técnicas que tenemos de tratamiento es la braquiterapia. La braquiterapia utiliza radiación que va dentro o en la vecindad del tumor, produciendo muerte del tumor por el mismo mecanismo. Se puede utilizar en diferentes patologías, principalmente ginecología, próstata, mama, piel, entre otros, ¿cierto? Y nos ayuda a entregar una radiación sumamente precisa. Para poder hacerlo, hacemos un pre-planning. Luego colocamos un dispositivo que va dentro en este caso, dentro del útero a través del cérvix bajo guía ecográfica, ¿cierto? Ese dispositivo nos va a ayudar a llevar la fuente de radiación, ¿sí? A través de un canal central que tiene para poder emitir esa radiación y que nos ayude como fin último a hacer la destrucción del tumor, como vamos a ver en este momento. Este es un caso de cáncer de cérvix. Aquí vemos, por ejemplo, un cáncer, una braquiterapia de próstata, donde estamos colocando bajo guía ecográfica nuevamente y a través de un template colocamos agujas vectores que van directamente insertadas dentro del parénquima prostático, ¿sí? Se colocan todas las agujas dentro del parénquima prostático, permitiéndonos dar una dosis sumamente intensa y localizada al tumor. Aquí, esta es la máquina conectando, estamos conectando los catéteres vectores a la máquina. Entonces, como vemos, se administra una dosis sumamente localizada, protegiendo la vejiga, protegiendo el recto y protegiendo la uretra, y posteriormente se retiran los catéteres. Otra técnica es la radioterapia intraoperatoria. En este caso es un caso de cáncer de mama localizado que está siendo sometida a una cirugía de conservación. Se realiza la tumorectomía. Posterior a la tumorectomía, definimos qué tipo de aplicador y el tamaño de la esfera, en este caso, que vamos a utilizar. Se realiza la medición del aplicador. Posteriormente se realiza una sutura o jareta en el lecho quirúrgico para poder adosar completamente el tejido a la esfera.
Se coloca la esfera en el lecho, luego se fija mediante la sutura previamente realizada, se proceden a separar los bordes y se verifica el contacto del tejido con el aplicador mediante guía ecográfica. Luego de que se realiza la verificación bajo guía ecográfica, se colocan unos inmovilizadores, unos bloqueadores de tungsteno para evitar que la radiación salga. Se administra el tratamiento localizado, que se administra a 1 a 2 centímetros. Luego de que termina el tratamiento, que dura entre 15 minutos y 30 minutos aproximadamente, se procede a retirar todo el dispositivo. Los cirujanos hacen el cierre de la herida y posteriormente vamos a ver cuál es el resultado cosmético final. Una de las ventajas de este procedimiento es que en ciertos pacientes, con el hecho de hacer radioterapia intraoperatoria, vamos a poder, en pacientes muy seleccionados, evitarles un tratamiento de radioterapia externa adicional. Entonces, como ven, tenemos múltiples aparatos tecnológicos que nos permiten poder realizar un tratamiento muy personalizado a cada uno de los pacientes. Y la radioterapia, ¿por qué es importante? Porque en realidad alrededor del 50% de todos los pacientes con cualquier diagnóstico de cáncer, en cualquier momento del estadio de su enfermedad, van a necesitar tratamiento con radioterapia. Y los hechos definitivamente es que la radioterapia es un componente integral del tratamiento del cáncer, en el set curativo o paliativo. Y como vimos previamente, nos va a ayudar en la contribución a sobrevida hasta en un 40%. Y adicionalmente es la estrategia más costo efectiva, siendo el 5% del costo total de atención de un paciente con cáncer. El objetivo de la radioterapia entonces es entregar la dosis necesaria para tratar una lesión tumoral, una lesión de base de cráneo, y vemos como en verde está el tronco cerebral para no dañar estructuras sanas durante el tratamiento, obteniendo el máximo control tumoral con el mínimo daño colateral y siempre buscando la óptima calidad de vida. Entonces, en estas gráficas sinusoidales vemos como en negro tenemos la probabilidad de control tumoral, en azul está la probabilidad de daño a los órganos a riesgo, en el eje X tenemos la dosis y en el eje Y tenemos la probabilidad de efecto, ¿cierto? En este caso, con una dosis de 60 grays, estoy produciendo nada de toxicidad y una probabilidad de control del 60 al 65%. Sin embargo, si yo logro separar las curvas, ¿y cómo separo las curvas? Combinando radioterapia intraoperatoria con radioterapia externa, o braquiterapia con radioterapia externa, o radiocirugía, etc. Entonces, cada uno de los tumores y cada uno de los tejidos sanos tiene una curva de probabilidad de daño y de probabilidad de control tumoral. Eso es radiobiología. Las indicaciones para el tratamiento con radioterapia son enfermedades benignas y malignas. Algunas enfermedades benignas como tratamiento de queloides, malformaciones arteriovenosas, sinovitis, adenomas de hipófisis. En patología maligna, pues todos los pacientes con algún tipo de cáncer, como les dije, hasta el 50% van a tener que tener tratamiento con radioterapia en cualquier momento de estadio de su enfermedad. Entonces, en los procesos para nosotros poder establecer una radioterapia, tenemos el primer proceso es la consulta, luego de que definimos que el paciente sí es tributario del tratamiento, hacemos una tomografía de simulación, donde vamos a posicionar el paciente, vamos a construir inmovilizadores sitio específicos, en este caso es una máscara para un tratamiento de cabeza y cuello. Luego de que adquirimos la tomografía, hacemos una definición de volúmenes. ¿Qué significa eso? En la tomografía, en cada corte de 2.5 milímetros, pintamos o definimos qué es lo que necesitamos tratar y qué es lo que queremos proteger. Luego, junto con parte del equipo de física médica,
¿cierto? Todo este trabajo es un trabajo multidisciplinario. Luego de que nosotros definimos la dosis y qué es lo que queremos tratar, entran los físicos médicos a ayudarnos a poder decirle a la máquina cómo es que se debe entregar este tratamiento. Luego de que en junta médica aprobamos la administración del tratamiento a los pacientes, pasa a otro miembro del equipo que son los tecnólogos médicos que se encargan de ejecutar ese tratamiento que nosotros definimos. Para poder nosotros definir de manera óptima un target o un objetivo de tratamiento, tenemos el uso de la tomografía, la fusión con resonancia magnética, PET-CT, angiografías, entre otros. Y hablando específicamente del PET-CT y la importancia de su uso en cáncer de pulmón, por ejemplo, entonces vemos cómo cuando se hacen solamente imágenes convencionales y hacemos un PET-CT, hay una discordancia de un 50.6%. En ocasiones se puede producir un downstage, o sea que el estadio de la enfermedad pueda disminuir 9.5%, o por lo general, siempre que se hace el PET, se hace un upstage. El estadio de la enfermedad puede ser más alto de lo que pensábamos, un 41.1%, por lo que existen altos cambios en la conducta con el uso de esta herramienta, 42.3% en cambios en la conducta si es que incluimos un PET-CT dentro de nuestra práctica para definir en estos casos qué tipo de tratamiento va a recibir un paciente con cáncer de pulmón. ¿Y cuáles son las ventajas de poder planificar un tratamiento de radioterapia con PET-CT? Entonces, disminuye la variabilidad interobservador, es superior a la tomografía en la evaluación del mediastino, nos permite distinguir tumor en pacientes con atelectasias o colapsos. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, este paciente tenía una atelectasia. Si es que no hubiésemos hecho el PET-CT, vemos cómo estaba pintado todo el rojo como si fuera un campo para tratamiento, pero ya con la ayuda del PET-CT podemos circunscribir el volumen de manera más específica. Por lo tanto, hay disminución del volumen de tratamiento, hay disminución de la dosis a los órganos a riesgo y por ende menos toxicidad. Entonces, en la radioterapia moderna podemos hacer todos estos múltiples tratamientos. Pero entonces, ¿cómo nosotros verificamos exactamente que estamos administrando el tratamiento en el sitio correcto? Por eso tenemos ayudas de tomógrafos integrados en la máquina, cámaras que nos verifican el posicionamiento, una mesa robótica que nos permite hacer cambios en rotaciones, ¿sí? Y con la tomografía en la máquina de tratamiento podemos ver exactamente cuál es la posición de lo que yo quiero tratar, que en este caso es toda la columna, como ven. Entonces alineamos exactamente el volumen que se quiere tratar. O sea, estamos viendo lo que queremos tratar. Este es otro ejemplo. Adicionalmente, podemos seguir el tumor mientras está siendo tratado. Podemos ver la trayectoria del tumor, ¿sí? Podemos ver el movimiento, podemos ver que estamos exactamente en el sitio que queremos tratar. También podemos ver cómo el tumor va disminuyendo de tamaño durante el tratamiento, como ven acá. Más o menos en el 50% del tratamiento, el tumor ya había reducido a la mitad. Entonces, esto nos permite poder hacer un tratamiento que se llama radioterapia adaptativa, donde vamos disminuyendo los cambios en la medida que el tumor va disminuyendo también. ¿Sí? Así disminuimos la dosis que le llega a otros tejidos sanos. Por tanto, disminuimos también la toxicidad. El uso de otras tecnologías como la realidad virtual, donde por ejemplo en este caso con unas gafas de realidad virtual le ayudamos en el tratamiento de un cáncer de mama, le decimos a la paciente cómo tiene que respirar para nosotros poder disparar la dosis de tratamiento dirigida, protegiendo en este caso el corazón. Este es otro caso clínico de una paciente, por ejemplo, de 62 años, sin antecedentes de importancia, 9 meses de sangrado vaginal y dolor pélvico. En el examen físico, un tumor de 9 centímetros en el cérvix,
que infiltraba los parámetros derecho hasta hueso pélvico y el izquierdo 2/3, una biopsia carcinoma escamoso infiltrante. En la tomografía de abdomen y pelvis se encontraron adenopatías pélvicas y paraórticas. Aquí vamos a ver entonces qué es un estadio clínico 13-2 y vemos cómo están las adenopatías gigantes a nivel paraórtico. Las pélvicas no las vemos acá, entonces a este paciente se le planteó un tratamiento pélvico paraórtico con boost integrado, una dosis diferenciada en el campo verde y una dosis más alta en el campo rojo para poder tratar la enfermedad más grosera. Y vemos cómo al término de la radioterapia externa ya las lesiones habían prácticamente desaparecido. Le hicimos una resonancia magnética de control y veíamos que la tumoración de 9 centímetros ya había bajado a 4 centímetros y las adenopatías de 4 centímetros ya estaban en 15 milímetros. Esta es la resonancia magnética. Entonces, el tratamiento complementario se realizó con braquiterapia intersticial. Se colocan agujas dentro del útero, ¿sí?, bajo guía ecográfica, para poder definir exactamente el volumen de tratamiento y circunscribir la dosis específicamente a lo que quiero tratar. Este ejemplo es muy importante porque en este caso, si no hubiésemos utilizado agujas, si hubiésemos colocado un dispositivo convencional, vemos como aquí a los costados queda todavía tumor por tratar, por lo cual se cambia el implante a hacer un implante con agujas para poder cubrir todo el volumen completo de tratamiento y vemos cómo incluso la vejiga recibe menos dosis, el recto recibe menos dosis y el tumor recibe la dosis completa. Y este era el tumor previo al tratamiento y este es el resultado. Entonces, con esta tecnología hemos podido conseguir un aumento en la sobrevida de más de un 25%. Este otro ejemplo es un paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón, en un cáncer de pulmón de 255 centímetros cúbicos, que se veía pues, de alta necrosis central por el crecimiento tan rápido de la lesión. Vemos aquí cómo tenía 255 centímetros cúbicos y fue sometido a un tratamiento de radiocirugía de pulmón con dosis diferenciada, más dosis a la zona hipóxica y menos dosis a la zona periférica. Y vemos cómo al mes y medio la lesión ya había bajado a 90 centímetros cúbicos y a los 6 meses la lesión ya había desaparecido por completo. Este es otro caso que me parece espectacular, un paciente con un cáncer de páncreas borderline irresecable que fue sometido a un tratamiento de radiocirugía de páncreas, dando mayor dosis a la interfaz del tumor con los vasos para que pudiera ser operable. El paciente posteriormente fue llevado a una cirugía de Whipple. Vemos como aquí hay estenosis del colédoco. Y el resultado final de la patología, ganglios linfáticos completamente negativos, y el paciente se logró llevar el paciente a cirugía, que es el fin más importante en este tipo de tratamiento. Y vemos cómo en aquellos pacientes que se les realiza este tipo de esquema de tratamiento, a los 2 años tenemos todavía un 75% de probabilidad de sobrevida, 35 meses de sobrevida media. Si hablamos de radiocirugía, digamos que en la institución fuimos pioneros desde el 2003 realizando radiocirugía basada en marco, ¿cierto? Con conos, empernando los pacientes al sistema de tratamiento. Hasta el 2014 se realizaron 430 radiocirugías, pero de ahí hicimos una renovación tecnológica donde a partir del 2015 empezamos a hacer radiocirugía sin marco, utilizando una máscara termoplástica reforzada, un bloqueador de mordida y un bloqueador de nariz, donde vemos, en este caso, malformaciones arteriovenosas tratadas con radiocirugías,
con respuesta completa. En el caso de braquiterapia, es muy importante el confort del paciente, ¿cierto? Entonces es importante la música, las imágenes, porque no es un tratamiento que sea placentero, pero hay que hacerlo ser placentero, ¿no? O más, que los pacientes estén más tranquilos. Este es un caso de braquiterapia de mama, donde se colocan catéteres vectores a través de la mama para resumir un tratamiento que con radioterapia externa duraría 33 días, lo podemos resumir a 5 días con este tipo de manejo. Hay indicaciones precisas para cada una de las técnicas. Vemos cómo se circunscribe la dosis a lo que queremos tratar y como vemos, la evidencia muestra que la sobrevida de estas pacientes es importante y que podemos podemos disminuir el tiempo total de tratamiento de 33 a 5 días, sin diferencias entre el curso largo y el curso corto de radioterapia, en este caso de mama, ¿no? También nos puede ayudar a incrementar la dosis de radiación en aquellas pacientes que les hacemos radioterapia neoadyuvante, o sea, previo a la cirugía. Este es el caso de una paciente de 31 años con cáncer de mama triple negativo, localmente avanzado, que tenía enfermedad a nivel de la mamaria interna, axila, supraclavicular. La paciente, como ven, también tenía compromiso de la piel y fue sometida a un tratamiento inicial de radioterapia externa, donde se trataron el supraclavicular, la mamaria interna, los ganglios de la axila, una dosis adicional al tumor y como vemos, se protege la parte del corazón, esta es la zona coronaria, la descendente anterior, para minimizar la probabilidad de cardiotoxicidad futura. La paciente posteriormente fue llevada a un tratamiento de braquiterapia intersticial. La lesión todavía no había bajado lo suficiente y no era operable todavía. Le hicimos una braquiterapia intersticial con una dosis de 10 grays en una fracción localizada al tumor. Vemos posteriormente a la semana de control, vemos cómo se veían todavía los orificios de entrada de los catéteres y había una radiodermitis importante, la cual se iba tratando a medida que iban pasando las semanas y a la tercera semana vemos cómo la piel está recuperada casi en su totalidad y ni siquiera se ven los sitios de inserción de la braquiterapia. Paciente 6 semanas después fue sometida a mastectomía radical y disección radical de axila. Vemos cómo de casi 10-12 centímetros que tenía esa lesión, quedaba un residuo de 2.5 centímetros aquí pequeño. Y vemos que en la patología final solamente quedaban 4 milímetros de tumor infiltrante y ningún ganglio positivo. Entonces es una respuesta gigante a un tratamiento sumamente radical. En este caso es la utilización de espaciadores rectales para poder proteger el recto que está aquí, está acá, y poder administrar una dosis de radiación suficiente a la próstata y a las vesículas seminales. Como vemos acá, realiza contorneo funcional de la próstata. ¿Qué significa eso? Que tenemos en cuenta las bandeletas vasculonerviosas, la parte del recto, los elevadores del ano, los vasos sanguíneos, el ápex, etc. Como vemos acá. Todo para poder garantizar una mínima toxicidad en nuestros pacientes y un alto control tumoral. Entonces vemos cómo con el hecho de la terapia combinada hemos logrado un mayor control de la enfermedad en estos pacientes. También la implementación de otra tecnología que es la impresión 3D en radioterapia, donde nos ha permitido poder construir aplicadores personalizados, en este caso cilindros para tratamiento de cáncer de cérvix. Este es un aplicador de nariz para tratamiento de un carcinoma epidermoide de fosa nasal, de dorso nasal, perdón.
Y aquí está el paciente recibiendo su tratamiento. Este es otro dispositivo para el tratamiento de un cáncer de nasofaringe recurrente. La radioterapia intraoperatoria que ya habíamos hablado, la cual es utilizada principalmente en pacientes con cánceres de mama, pero también lo podemos utilizar en glioblastoma, en cerebro, en cáncer de páncreas, cáncer de recto recurrente, endometrio, etc. Cáncer de conjuntiva. Otro ejemplo de braquiterapia, en este caso un cáncer de labio. Como vemos, se colocan los catéteres. El paciente recibe su tratamiento, de la parte inicial al seguimiento y el resultado cosmético final, que es sumamente bueno. Este es otro paciente, ya un estadio clínico más avanzado, estadio clínico 3. Se colocan también los catéteres. Y el paciente en el seguimiento, vemos cómo tenemos un resultado cosmético bastante aceptable para el tipo de enfermedad que ya tenía el paciente. Este es una paciente con cáncer de lengua, donde se colocan los catéteres vectores en el dorso comprometido. Este sí es un cáncer de fosa nasal, pues fue sometido a braquiterapia intersticial y el seguimiento en el tiempo. Entonces, los mensajes para llevar a casa de esta primera sesión son: el médico de asistencia primaria juega un rol primordial en la identificación, diagnóstico y referencia oportuna de los pacientes con cáncer. Debemos conocer la epidemiología, signos y síntomas más frecuentes, pudiendo intervenir en la detección, tratamiento y prevención de esta patología. Se debe mejorar la enseñanza y la exposición a esta patología desde el pregrado. Y el manejo multidisciplinario del cáncer juega un papel preponderante en la optimización de los desenlaces oncológicos, sobrevida global, sobrevida de progresión, calidad de vida, desenlaces relacionados al paciente, entre otros. Y, por último, la radioterapia juega un papel primordial en el tratamiento del cáncer, teniendo relevancia en el tratamiento primario adyuvante y en el control de síntomas, siendo la estrategia más costo efectiva. Si quisieran ahondar un poco sobre estos temas, les recomiendo esta página web, donde pueden encontrar muchos recursos para poder ahondar en este tipo de temas respecto a cáncer, no solamente sobre radioterapia. Esta es una parte de todo el equipo de radioterapia de la institución donde laboro, y a quienes agradezco cada día por siempre estar disponibles para hacer nuestros tratamientos. Y definitivamente locura es hacer lo mismo siempre y esperar obtener resultados diferentes. Les agradezco mucho por su atención y hasta aquí dejamos esta primera parte. Quedo atento a sus consultas si es que hay. Bien, doctor. Creo que ha sido una primera parte muy buena. La clase ha estado muy interesante. Para todos los que nos están viendo a través de Facebook, por favor, si hubiera alguna duda o comentario, dejarlo en la parte de comentarios, por favor. Yo lo voy a leer. Voy a revisar el Facebook, doctor, y si hay alguna pregunta, yo se la hago por este medio. Listo, mientras tanto voy a ir preparando la otra. Bien, doctor. Aquí, a través del grupo de Zoom, nuestra compañera Silvana Loli nos pregunta: al reducir rápidamente el tamaño del tumor con radioterapia, ¿no se aumenta la chance de un síndrome de lisis tumoral? Sí, eso es importante tenerlo en cuenta en pacientes que tienen cánceres de pulmón de células pequeñas o en pacientes que tienen linfomas principalmente. Pero, por ejemplo, en los linfomas el tratamiento primario no es
no es la radioterapia, es la quimioterapia, ¿cierto? Entonces, ese es el síndrome de lisis tumoral puede estar derivado principalmente de los tratamientos con quimio. Con radioterapia es más improbable que pase, porque en los pacientes que son más proclives a presentar síndrome de lisis tumoral, su tratamiento primario siempre es la quimio, ¿no? Bien, acá hay otra pregunta de parte de Nadia Caderón. Nos dice, ¿en qué tipos de cáncer se puede utilizar la radioterapia de primera línea? ¿Qué tipos de cáncer se podría tratar? El tratamiento es el tratamiento definitivo. Esa es la pregunta. ¿Aló? Bueno, nos dice, ¿en qué tipos de cáncer se puede utilizar la radioterapia de primera línea? Ya. El No entiendo. tratamiento en los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, por ejemplo, la radioterapia tiene altas chances de curación. En los pacientes con diagnóstico de cáncer de cervix, por ejemplo, también la radioterapia es el tratamiento primario indicado. Que tengamos altas chances de cura en los linfomas foliculares, por ejemplo, de bajo grado, también la radioterapia juega un rol importante. En esos principalmente. A ver, ¿cuál más? Bien, doctor. Acá hay otra pregunta. Nos dicen, ¿la radioterapia se puede dar en pacientes para tratar metástasis o solo en cánceres primarios? Muy buena pregunta y esa la vamos a resolver durante la siguiente charla. La radioterapia se utiliza en el paciente de tratamiento primario con enfermedad primaria con intención curativa o adyuvante o neoadyuvante, o sea, antes de hacer el tratamiento de cirugía, por ejemplo, o luego del tratamiento de cirugía y que hayan quedado, por ejemplo, márgenes positivos o que tenga factores de riesgo, ahí se hace un tratamiento adyuvante o complementario para tratar enfermedad microscópica, o por ejemplo en pacientes con cáncer de recto se hace un tratamiento neoadyuvante, o sea, se combina la radioterapia con la quimioterapia para poder destruir todo el tumor y evitar o dilatar el momento en el cual se hace una cirugía, por ejemplo. Por ejemplo, también el tratamiento del cáncer de ano, respondiendo a la pregunta anterior, el tratamiento actual del cáncer de ano es quimio-radioterapia, ya no es cirugía, ¿cierto? Entonces, tenemos un rol en cualquiera de los estadios y en las metástasis aún más. Pero de eso vamos a Bien, hablar en la acá hay segunda otra, parte de la charla. está bien, doctor. Acá hay otra pregunta. Nos dicen, ¿qué ventajas ofrece la radioterapia intraoperatoria y en qué tipos de cáncer son más recomendados? Bien, entonces la radioterapia intraoperatoria, en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, que es lo más frecuente que tratamos, ofrece la ventaja de poder administrar una dosis de radiación local en el mismo acto quirúrgico, aprovechando la alta irrigación que tienen los tejidos, la alta oxigenación que tienen los tejidos en el momento de la cirugía. Nos ayuda a inhibir la proliferación, migración y adhesividad celular, que son los mecanismos principales del por qué se presentan las recurrencias a distancia en la misma mama, ¿cierto? Nos ayuda a inhibir estos mecanismos. Y lo más importante es que en ciertas pacientes con tumores de bajo riesgo, o sea, tumores menores de 2 centímetros, que los márgenes luego de la resección sean mayores de 2 milímetros,
¿sí? Que sean luminales A, que tengan ganglios negativos. Esos pacientes podrían quedar como con tratamiento único con radioterapia intraoperatoria, o sea, les evitaste el ir a un tratamiento complementario con radioterapia externa que podría ser tan largo como 25 a 33 días. Se lo hiciste en el mismo acto quirúrgico. Entonces es sumamente conveniente para el paciente también. Otras patologías en las cuales podemos administrar radioterapia intraoperatoria es en el caso de los glioblastomas, que ahorita estamos haciendo un estudio de fase 3 en este escenario, en el cual la radioterapia intraoperatoria nos ayuda a hacer intensificación de dosis, ya no a reemplazarla como se ocurre posiblemente en mama, sino que nos ayuda a intensificar, a dar una dosis mayor, en este caso en cerebro, para poder tratar de controlar más la enfermedad. El año pasado, a finales del año pasado, a principios de este, publicamos el artículo de fase 2, donde ganamos hasta el momento un 19% en sobrevida con ese tratamiento. Bien, doctor. Acá hay un par de preguntas más. Nos preguntan cuál es la función de la radioterapia en las exostosis óseas benignas de pelvis. Las exostosis. Pues a ver, el Sí. tratamiento principal en enfermedad benigna del tratamiento con radiación, el tratamiento principal es en sinovitis, billonodular pigmentada, sinovitis inflamatoria, artrosis, ¿sí? En exostosis personalmente no tengo experiencia, no podría comentar al respecto, pero en la literatura poco hay descrito al respecto también. Bien, y acá hay otra pregunta más. Dice, buenas noches, doctor. ¿Cómo se decide cuántas sesiones de radioterapia indicar? ¿Qué exámenes se le indican al paciente para asegurarnos que no quedaron células tumorales posterior a la radiación? Ya. Cada una, como les mostré, habían curvas de probabilidad de control tumoral y probabilidad de daño a órgano a riesgo, ¿sí? Dependiendo de si hay enfermedad, si estamos tratando un tumor in situ, como es el cáncer de cervix, por ejemplo, como el que vimos, donde el tumor se veía y no había sido sometido el paciente a cirugía ni nada. En esos pacientes, por ejemplo, la dosis mínima a la cual yo debo llegar es 85 grays. Por eso combino la radioterapia externa con la braquiterapia. En los cánceres de mama, por ejemplo, donde las pacientes son sometidas a cirugía inicial, ¿ya? Donde lo que estamos tratando es enfermedad microscópica, la dosis es inferior, la dosis varía con el busto, o sea, la dosis de sobreimpresión hasta 66 grays, ¿sí? Entonces, tenemos que correlacionar la proliferación del tumor, la estirpe tumoral, ¿sí? El tamaño del tumor para poder nosotros definir la dosis que vamos a administrar. También les mostré otro caso en el cual era un cáncer de mama que había un tumor in situ, en el cual nos tocó hacer una combinación de radioterapia externa y braquiterapia para poder superar dosis por encima de 70 grays y vieron el control, ¿cierto? Entonces, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta, el tamaño, el tipo de tumor, la localización, para poder definir la dosis. ¿Y cuál era la otra parte de esa pregunta, Alfredo? La segunda parte era, ¿qué exámenes se le indican al paciente para asegurarnos que no quedaron células tumorales posterior a la radiación? Ya, entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es un adecuado workout antes de empezar cualquier tipo de tratamiento de cáncer. Tenemos que hacer un adecuado estadiaje. Por ejemplo, si tengo una paciente con cáncer de cervix, entonces tengo que hacer mi tomografía de abdomen y de tórax, abdomen, pelvis, la resonancia magnética de pelvis, medir los tamaños, la profundidad de infiltración, si hay ganglios en cualquier otra parte, definir si hay metástasis o no hay metástasis en otros órganos, etc. Dependiendo de los resultados del
del estadiaje inicial es que yo voy a indicar mi tratamiento primario, ¿cierto? Luego de que indico, voy a poner el caso de cervix, en este caso otra vez. Luego de que termino todo mi tratamiento con radioterapia, en este caso que es radioterapia más quimioterapia en la radioterapia externa, quimioterapia semanal más radioterapia externa todos los días y 4 sesiones de braqui. Cuando termina el tratamiento de radioterapia más quimio, entonces la radioterapia mata las células tumorales por un mecanismo biológico que se llama catástrofe mitótica. ¿Qué significa esto? Nosotros, con la generación de radicales libres, ¿cierto? Que destruyen el DNA, destruyen organelas, la pared celular, etcétera, vamos a impedir que la célula se siga replicando en el tiempo. Por allá en la cuarta, quinta replicación ya la célula muere. A eso se le llama catástrofe mitótica. Por lo cual el mecanismo máximo de acción de la radioterapia, uno lo va a ver, o el pico máximo de acción de la radioterapia, se va a ver a la sexta semana. ¿Sí? Hasta las 6 a 8 semanas después podemos ver todavía rezagos de acción de la radioterapia. El seguimiento en estos casos se hace con resonancia magnética, examen físico y PAP. ¿Sí? Ese es el seguimiento que se hace, por ejemplo, en un cáncer de cervix. Bien, No hay, doctor. no hay exámenes para poder definir enfermedad microscópica luego de un tratamiento de radioterapia, ¿no? Está bien, doctor. Creo que ya no hay más preguntas en Facebook y también ya pasaron los 10 minutos del break. Entonces creo que ya podemos arrancar con la segunda parte de las clases del día de hoy. Ok. Les voy a pedir el mismo favor, pueden ingresar a este pin de Kahoot para poder A hacer ver, la parte interactiva de esta charla. a ver si transmitimos el Kahoot. En fin. Para todos los que nos están viendo en Facebook, por favor, les pedimos que se conecten al Kahoot, que entren al link que vamos a enviar a través de los comentarios. Todavía no han ingresado. Sí, doctor, su pantalla todavía no la podemos ver, o no nos está compartiendo la pantalla, mejor dicho. Doctor, Sí, voy a compartir esta pantalla. ya, listo. Ya listo, ahora sí podemos ver pantalla. Ese es el pin del Kahoot para todos los que nos están viendo en Facebook. Igual lo voy a dejar ahorita en los comentarios.
Listo, ahorita estábamos 40 conectados. Vamos a esperar que lleguemos a 30 para iniciar. Está bien, doctor. Ponlo en los comentarios, por favor, Alfredo, que voy a compartir la otra pantalla. Ya, doctor. Ahí voy. Ya se puede ver su otra pantalla. Listo. Yo creo que comenzamos. Entonces, dándole un poquito de cambio al programa con la licencia de los organizadores, me pidieron que hablara de medicina nuclear. Sin embargo, la medicina nuclear no es área de mi expertise como tal, entonces, como vieron, la metí un poco dentro de la dinámica que tenemos con el uso del PET-CT en radioterapia, y ahora vamos a verla un poco con el uso en las emergencias en radioterapia. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque definitivamente es un tema que poco se toca, poco se habla, y es importante que mucha gente conozca al respecto del manejo de estas entidades. Entonces, para comenzar, emergencias oncológicas hay muchas, y como la compañera comentaba, el síndrome de lisis tumoral es una de las emergencias que están asociadas al tratamiento. Hay otro tipo de emergencias que son metabólicas y otras que son de tipo mecánico. En radioterapia, principalmente, estamos abocados a hacer el tratamiento de las emergencias de tipo mecánico. Vamos a hablar sobre puntos claves para su reconocimiento, diagnóstico y tratamiento temprano. Entonces, las emergencias más comunes o las consultas más comunes son el síndrome de vena cava superior, el síndrome de compresión medular, las metástasis cerebrales, el sangrado y el dolor por metástasis, y las metástasis óseas. Esas son como las consultas principales. Les recomiendo inicialmente este libro sobre emergencias oncológicas de la serie de ESMO. Entonces, para comenzar, les presento este caso clínico. Es una mujer de 48 años que ingresa por cuadro clínico de 6 semanas de evolución, consistente en disnea de esfuerzos, tos, sensación de pesadez en brazos, cabeza y cuello. Además, historia de consumo de cigarrillos de 60 paquetes año. Los signos vitales están normales, a excepción de una taquicardia leve de 105 latidos por minuto. En el examen físico, edema facial, distensión de venas de cuello, examen cardíaco normal, algo de sibilancias expiratorias y roncos difusos. En los rayos X de tórax se muestra un ensanchamiento del mediastino. Se realiza una tomografía contrastada de tórax donde se demuestra una masa iliar derecha gigante con linfadenopatías prominentes y una compresión de la vena cava superior. Entonces, la primera pregunta, quiero que la lean aquí, luego pasamos al juego. ¿Cuál sería la acción más apropiada para este caso? ¿Debería hacerle radioterapia urgente? ¿Debería hacerle quimioterapia urgente? ¿O debería ir a un stent endovascular? ¿O debería hacer una broncoscopia biopsia? Dicho esto, entonces vamos a pasar al Kahoot. Ya voy a activar la pantalla.
Confírmame, Alfredo, si pueden ver. Todavía se ve la pantalla de diapositivas. Sí, esperen. Ahí. Ya, ahora sí se puede ver la pantalla del Kahoot. Listo. Sí, sí, Perfecto. se ve la pantalla del Kahoot. Entonces vamos a comenzar. Entonces, la acción más apropiada para ese paciente, ¿cuál es? Radioterapia urgente en rojo, quimioterapia urgente, implante de stent endovascular o broncoscopia biopsia. Quedan 45 segundos. $25. 15 segundos. 10 segundos. Vamos que todavía faltan la mitad por responder. Están divididas las respuestas. Bueno, broncoscopia biopsia. Muy bien. Ahora vamos a ver por qué. Esa es la respuesta correcta. Vamos a discutirlo entonces. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Confírmame, Alfredo, que se ve la pantalla, por favor. Sí, doctor, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, hablando del síndrome de vena cava superior, es importante saber que la vena cava superior puede ser comprimida extrínsecamente por un tumor o ganglios mediastinales en el bronquio principal derecho o de manera menos común por neoplasias mediastinales o del tórax primarias. Puede presentar compresión extrínseca o intrínseca que puede llevar a edema, flujo retrógrado, generando circulación colateral, como podemos ver en esta imagen, generando circulación colateral que puede tomar algunas semanas para dilatarse y acomodar el flujo retrógrado. Como vemos, aquí hay una compresión de la vena cava superior, generando una obstrucción del tronco brachiocefálico y dilatación de la vena subclavia, ingurgitación yugular, etc. Entonces, se puede presentar en alto riesgo por cáncer metastásico, se presenta más o menos en 80% en cáncer de pulmón. Otros tipos de cáncer como el linfoma, mama o el seminoma testicular podrían ser causales y las causas no neoplásicas pueden ser trombosis del catéter venoso central, fibrosis por radioterapia o otros tipos de trombosis. Los síntomas principales: disnea, edema facial, pesadez en tronco y brazos. El edema clásico de este tipo de patología es el edema en esclavina. Los síntomas principales son las venas torácicas distendidas, distensión de venas de cuello, edema facial, taquipnea, entre otros. Aquí podemos ver cómo en los rayos X del tórax, en el 85%, se ve un ensanchamiento mediastinal, que puede estar asociado o no a derrame pleural, pero en la tomografía con contraste podemos ver exactamente cuál es la causa de la obstrucción, que en este caso es un tumor, el nivel de la extensión, la localización exacta de dónde se está produciendo la obstrucción y la extensión, y evaluación de si hay o no presencia de colaterales, que en esta imagen no está definido. El manejo, entonces, va a depender precisamente del diagnóstico, el estadio de la enfermedad y de la severidad de los síntomas. La terapia estándar de la condición subyacente es aliviar los síntomas, que en la mayoría de pacientes son leves o moderados.
Entonces, el punto clave siempre es el diagnóstico histológico. Es absolutamente necesario y esto no se puede olvidar para poder establecer un plan terapéutico adecuado. Siempre el primer tratamiento que nosotros hagamos en un paciente con cáncer es el tratamiento que va a marcar el pronóstico de ese paciente. Y siempre debemos hacer el mejor tratamiento posible. En pacientes que tengan obstrucción de vía aérea con edema laríngeo severo, deterioro neurológico o inestabilidad hemodinámica, esos pacientes no se les tiene que esperar la biopsia y tienen que ir a un tratamiento de stent emergente. Entonces, si bien el título de esta charla es Emergencias en radioterapia, al final de la charla vamos a llegar a una conclusión en la cual es posible definir que no hay emergencias en radioterapia, ¿sí? El manejo de estos pacientes, oxígeno para garantizar una saturación de oxígeno por encima de 95, si son epocosos 89%, la cabecera elevada, anticoagulación que puede estar asociada en los pacientes con trombosis, los esteroides o diuréticos pueden ser útiles en pacientes con linfomas y de utilidad limitada en otras patologías. Se puede definir que la radiación podría ser útil en la mejoría sintomática en los pacientes con cáncer de pulmón, pero la sintomatología va a mejorar tardíamente a los 72 horas y una remisión completa hasta 2 semanas después, con una respuesta hasta un 78%. La quimioterapia puede ser de elección en pacientes con linfomas, cáncer de pulmón de células pequeñas o algunos tumores de células germinales. Y el stent endovascular lo que nos va a proveer es un alivio rápido que puede ser usado previo al diagnóstico histológico si los síntomas son severos. Entonces, lo principal es mirar en qué grado está nuestra compresión. Y para el caso que habíamos presentado previamente, nos encontrábamos ante un síndrome de vena cava superior moderado, que es el leve y el moderado son los más frecuentes hasta el momento, solamente con edema facial, una distensión leve, cianosis, etc. Y vemos cómo, basados en el grado, es que nosotros vamos a definir qué tipo de tratamiento exacto es el que vamos a realizar y combinando este con el tipo de patología o el tipo de tumor que nosotros tengamos, ¿cierto? Entonces vemos que para los pacientes que están altamente comprometidos, donde hay riesgo inminente de muerte por este tipo de patología, la conducta es un stent urgente. Mientras que en el resto se puede diferir toda la conducta hasta llegar a la biopsia. Y vemos cómo para el caso del mesotelioma, por ejemplo, la radioterapia sí puede estar indicada de manera primaria, y para el caso del tumor del cáncer de pulmón de células no pequeñas, la radioterapia podría estar considerada luego de la aplicación de un stent si los síntomas son severos. Entonces, ya vamos llegando a la conclusión. El tratamiento con radioterapia es efectivo como tratamiento inicial o adyuvante al stent, dependiendo del grado. El 75% de las pacientes presenta mejoría entre 3 y 7 días y el 90% tiene mejoría significativa de 1 a 3 semanas. Entonces, como vemos, la resolución a la pregunta es broncoscopia biopsia. Muy bien. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es una paciente femenina de 60 años tratada con cáncer de mama hace 7 años, con tumorectomía más adyuvancia con quimioterapia más radioterapia. Hace un año presentó una recurrencia locorregional a la cual le administraron quimioterapia. Hace un mes empezó con lumbalgia gravativa, requiriendo aumento progresivo de analgésicos, paracetamol, oxicodona, naproxeno, cada 12 horas. No presenta en este momento ni radiculopatía, ni síntomas intestinales, ni urinarios. ¿Cuál sería la acción más apropiada para este caso?
Entonces tendríamos que cambiar la medicación a hidromorfona y hacer seguimiento de densidad mineral ósea, o realizar una resonancia magnética de columna urgente y administrar dexametasona 10 miligramos intravenosos, o realizar una tomografía de columna urgente, o consultarle a radioterapia. Vayan pensando las posibilidades, que voy a presentar un tercer caso. En el caso 3, es un paciente de 73 años, con cuadro clínico de 3 meses de evolución, consistente en lumbalgia progresiva hace 2 semanas, con radiculopatía en ambas piernas. La historia clínica: requerimiento de aumento progresivo de uso de opioides, últimos 3 días con dificultad para movilizarse en la casa por dolor y debilidad en ambas piernas. El día de hoy no orina. Refiere además pérdida de peso, sudoración nocturna, disminución de fuerza muscular en ambas piernas 3/5, tono rectal disminuido y retención urinaria. ¿Cuál sería la conducta más apropiada con este paciente? Entonces tendría que hacerle unos rayos X de columna, aumentar la dosis de opioides, darle dexametasona y llamar al especialista de columna mañana, o hacerle una consulta de emergencia con el especialista de columna, o hacerle una tomografía y darle dexametasona 100 miligramos, o hacerle una resonancia de emergencia, dexametasona 10 miligramos y la consulta con el especialista. ¿Cierto? Entonces ahora sí voy a activar las preguntas en el Kahoot. Alfredo, confírmame que se ve la pantalla, por favor. Sí, doctor, ya se puede ver la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve, doctor. Bueno. Entonces vamos a activar las preguntas. La acción más apropiada para el caso 2. Entonces recuerden que no había radiculopatía, no síntomas intestinales ni urinarios. Quedan 15 segundos. A ver, vamos a repetir la encuesta para ver si más alcanzan a responder. Para todos los que nos están viendo en Facebook, por favor, conectarse al Kahoot. Voy a dejar el pin en los comentarios. Se están conectando nuevamente.
mientras se van conectando los otros. Voy a pasar esta primera pregunta que era del caso 1, para que voten rápidamente, que ya sí todos con la exposición previa la van a sacar correcta. $25. $10. Ya, casi todo es correcto. Ahora sí vamos a pasar al caso número 2, que es el caso que nos concierne ahorita. Les pido por favor que voten. Cambio de medicación, tomografía, resonancia urgente o consulta de radioterapia. Están muy tímidos para votar. Entonces, la mayoría votó adecuadamente. Ahora vamos por el tercer caso. Que van a tener más tiempo. Doy 40 segundos. Cinco segundos. Listo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la discusión del tema. Revísame si se ve la pantalla, por favor. Sí, doctor, sí se puede ver. Listo, entonces cuando vamos a hablar de compresión medular, es importante hablar que este tipo de entidad ocurre en tumores avanzados. Es el principal problema que tenemos con la compresión medular es que es una patología que se identifica de manera muy tardía. Se puede desarrollar hasta en el 5% de los pacientes con cáncer. Tiene una sobrevida pobre, hasta de un 30% a un año. Los tumores que comúnmente causan compresión medular son la próstata, mama, cáncer de pulmón, mieloma, linfomas y cáncer renal. El segmento usualmente
comprometido es el segmento torácico en un 70%, y es importante saber que hasta un 20% pueden tener compromiso en más de un nivel de manera sincrónica. Las compresiones por debajo de L2 afectan la cauda equina. Entonces, cuando vamos a definir exactamente la mayor causa de compresión medular, principalmente es una compresión mecánica por colapso, por metástasis vertebral que produjo un colapso vertebral, y ese colapso vertebral, la parte ósea se está metiendo dentro del canal. También puede existir tumores que estén extravertebrales, que se estén extendiendo dentro del espacio epidural y hagan compresión extrínseca. También podemos tener tumores que estén intradurales y que estén por fuera de la médula y que también generen compresión directa de la médula. O tumores intradurales intramedulares que se originen directamente de la médula espinal. O también metástasis epidurales. Los síntomas principales son dolor de espalda o cuello en un 90%, a nivel de la región torácica, como vimos, en un 70%, dolor en banda que sigue dermatomas, entumecimiento, debilidad de las extremidades en un 75%, alteraciones sensitivas en un 50%, incontinencia urinaria y fecal en un 40%. ¿Qué es importante de estos síntomas? Que hay que buscarlos, hay que preguntarle al paciente, hay que indagar por todos estos síntomas, hay que examinar el paciente de manera adecuada para poder encontrarlos. Y de ahí es que es importante reconocer que la identificación temprana conlleva a mejores desenlaces. La eficacia del tratamiento depende en mayoría de la función neurológica al momento de la presentación. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas al diagnóstico es de 2 meses. O sea, la compresión nos avisa. Más de la mitad de los pacientes que se presentan al hospital ya no es ambulatorio. Por lo cual tenemos que buscar siempre las banderas rojas. La primera bandera roja es el dolor. Usualmente es el primer síntoma que se presenta en un 80-90%. Precede a los otros síntomas más o menos de 7 a 8 semanas y es un dolor que es gravativo, ¿cierto? Que empeora con el estar reclinado por distensión del plexo venoso y se puede presentar con radiculopatía. La parte motora, ¿cierto? Es una debilidad que es simétrica y que es progresiva. La parte sensitiva es importante, es menos común que los hallazgos motores porque es un hallazgo más tardío, pero es importante evaluar que la sensibilidad se va perdiendo de manera ascendente y produce parestesias. Las alteraciones de continencia, tanto urinaria como fecal. Al principio se produce retención urinaria y posteriormente incontinencia, tanto urinaria como fecal. Por lo cual, el gol estándar para su diagnóstico es la resonancia magnética y no la resonancia magnética del segmento donde yo sospecho que puede estar comprometido. Se debe hacer una resonancia magnética de columna total y siempre se debe pedir de esa forma. Resonancia magnética de columna total, porque, como vimos, hasta un 20% de pacientes puede coexistir con más de 2 sitios de compresión. Si no se puede hacer una resonancia, entonces hacer una tomografía, si hay contraindicación para la resonancia. Si no hay acceso a la tomografía, podemos hacer una radiografía, ¿cierto? La radiografía tiene pobre sensibilidad para poder detectar los cambios, porque necesita de un 30-50% de destrucción ósea para yo poderlo detectar en una radiografía simple. El PET podría ayudarnos a detectar tumores que estén comprimiendo, sin embargo, tiene baja resolución para ver las relaciones del tumor con los tejidos adyacentes, o sea, para ver exactamente dónde está la médula, la destrucción con los nervios, cómo se mete por las foraminas, etc. Entonces, el mejor estudio es la resonancia magnética. Como vemos aquí, una lesión
cervical, aquí hay una lesión tanto dorsal como lumbar en una coexistencia en un paciente. Aquí vemos cómo hay un acuñamiento de C4 por fractura ósea o aplastamiento. Aquí hay pérdida del platillo inferior o el platillo terminal de L2 y vemos cómo hay una deformación del cuerpo vertebral. Los objetivos primarios del tratamiento son controlar el dolor, evitar las complicaciones y preservar o mejorar siempre la función neurológica. Entonces, para esto, para nosotros poder definir cuál es el tratamiento definitivo, vamos a evidenciar entre la radioterapia y la cirugía. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la toma de decisiones para poder determinar qué tipo de tratamiento hacer? Y vemos cómo en cirugía pueden haber cirugías tan agresivas como corpectomías, retirar todo el cuerpo vertebral y reemplazarlos con prótesis, o cirugías tan sencillas como una laminectomía descompresiva, ¿cierto? En caso de radioterapia, vamos a utilizar cursos de tratamiento más cortos si el pronóstico del paciente es más malo, o cursos más largos si el pronóstico del paciente es mejor. Vamos a utilizar tratamientos más localizados si el pronóstico es mejor, o tratamientos más generalizados si el pronóstico es peor. El tratamiento, por lo general, se decía que debía iniciar antes de 24 horas después del resultado de una resonancia magnética. Pero es que en realidad nos tenemos que preguntar si hacemos cirugía o si hacemos radioterapia, o si a todos los pacientes los llevamos a cirugía y luego les hacemos la radioterapia, ¿cierto? Esto en realidad no es una regla general y vamos a ver por qué. Hace unos años veíamos que el tratamiento combinado de cirugía más radioterapia les permitía a los pacientes caminar más, y esta habilidad de poder caminar más se mantenía más en el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso antes de alguna forma decíamos que este era el tratamiento preferido. Sin embargo, cuando vemos desde los inicios del estudio de este tipo de entidad, desde los 80, vemos cómo han salido diferentes recursos o formas de tratamiento que nos van a permitir predecir exactamente los factores pronósticos que nos van a permitir definir entre uno u otro tratamiento. Entre ellos, definir exactamente la localización, el nivel de la localización, si es única, si es múltiple, si la columna está estable o inestable, si hay compromiso neurológico, qué tipo de tumor tienen los pacientes, cómo se encontraba el paciente antes de presentar la patología, es el status performance, etc. Luego, entonces empezamos a incluir también qué cantidad de enfermedad había, el pronóstico del paciente y si los pacientes iban a recibir o no terapia sistémica. Sin embargo, en la actualidad, el tratamiento debe estar direccionado y basado en 4 cosas principales. Primero, definir si la columna es estable o no. Segundo, definir el grado de compresión extrínseca. Tercero, definir si el tumor es radiosensible o radioresistente. Y definir el pronóstico de sobrevida de esos pacientes. Y para eso tenemos herramientas. Entonces, ¿por qué es importante definir la estabilidad? Para definir la estabilidad utilizamos el SINS Score, que va de 0 a 18 y nos va a decir si el paciente tiene una columna estable o inestable. Si nosotros hiciéramos un tratamiento de radioterapia sola en un paciente que tiene una columna inestable, al año el 50% se fractura y va a venir por una compresión secundaria a una fractura, ¿cierto? Entonces, por eso es importante poder definir que ese paciente debe ir a una estabilización de columna, laminectomía más estabilización y radioterapia complementaria. También es importante definir la relación que tiene el tumor con la médula, ¿cierto? Y por eso están los diferentes niveles
donde pasamos del contacto completo al no estar, a no estar en contacto con respecto al saco dural, ¿cierto? Y definimos si la lesión está en un lugar donde la columna es estable o inestable. Y respecto a eso, vamos a definir si se le ofrece radiocirugía o si le ofrecemos estabilización de columna más radiocirugía o más radioterapia externa convencional. La radiosensibilidad, ¿cierto? Entonces, hay tumores que son sumamente sensibles como los linfomas, el mieloma múltiple, los germinomas, o tan resistentes como el melanoma, sarcoma o el carcinoma de células renales, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de radiosensibilidad que se tenga, es que yo voy a optar por una cirugía más radiocirugía o por una radioterapia externa convencional. También debemos hacer los scores de sobrevida para poder definir exactamente qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Aquí hay múltiples scores de sobrevida. Uno de los más usados es el RATES. Otros, el Tokuhashi, el Tomita y el Bolen, nos van a permitir definir qué tipo de cirugía vamos a ofrecerle a los pacientes. Y el Frankel mide el grado de parálisis, siendo el Frankel E un estadio normal. Entonces, el manejo se podría definir en 3 niveles: la resonancia magnética para el diagnóstico, la administración de dexametasona, vamos a ver qué dosis, y la cirugía o la radioterapia. Entonces, respecto al uso de dexametasona, la dosis indicada es 10 miligramos endovenosos cada 4 a 6 horas, y esta dosis se debe mantener hasta al menos 2 semanas después de terminar el tratamiento con radioterapia y luego hacer una titulación para el retiro. En resumen, para definir si un paciente va a cirugía, entonces debemos ver si el tumor es radioresistente, si hay desplazamiento del cuerpo vertebral en la resonancia, si hay compromiso único o múltiple, si los síntomas aparecieron en menos de 48 horas y si la probabilidad de sobrevida o la expectativa de vida es mayor a 3 meses. Si esto se cumple, vamos a descompresión quirúrgica; si no, ya el tratamiento es para radioterapia muy paliativa. Y vemos aquí, les comentaba que podíamos hacer tratamientos donde el volumen de tratamiento incluyera toda la vértebra, el tumor, y tratamientos más escuetos, o tratamientos tan específicos donde yo pueda proteger la médula espinal, ¿cierto? Este es un tratamiento de radiocirugía de vértebra. ¿Y por qué es importante saber si el paciente, antes de recibir el tratamiento con radioterapia, caminaba? Porque vamos a ver que va a continuar caminando en casi un 95-96% luego del tratamiento con radiación. Solo, aquí hablamos de pacientes solo con radioterapia. Sin embargo, si el paciente, cuando le hicimos el tratamiento con radioterapia, estaba parapléjico, solamente un 10 a un 20% van a poder recuperar esa función. Entonces vean que el pronóstico es dramáticamente distinto. Como vemos, la dexametasona disminuye el edema medular, inhibiendo la producción de factor de crecimiento endotelial vascular que se libera por la hipoxia de la médula secundaria a la compresión. Esta pospone el deterioro neurológico, es un puente al tratamiento definitivo, como ya vimos, que puede ser cirugía o radioterapia. De ser iniciado lo más pronto posible. La dosis indicada es de 10 miligramos intravenosos, como ya habíamos hablado. Las dosis más altas que están descritas, de 100 miligramos de carga seguido de 96 miligramos día, se asociaron a sangrados, perforación y psicosis, por lo cual no están indicadas. La dosis del tratamiento con radiación, esta es la dosis convencional, 30 grays en 10 fracciones, pero va a depender del tipo de tratamiento que nosotros vayamos a ofrecer y el pronóstico del paciente, por lo cual esa dosis puede variar. La cirugía permite descompresión espinal inmediata, oportunidad para estabilizar la columna. Está indicada en inestabilidad espinal, compresión por fragmentos de hueso. Y como ven, dependiendo del pronóstico, es que nosotros vamos a utilizar
tratamientos de 1 a 2 sesiones o tratamientos tan largos como 10 sesiones. El pronóstico, ya hablamos previamente, el 30% va a estar vivo después del primer año. Con radioterapia urgente, si el paciente caminaba al diagnóstico, el 70% será capaz de caminar, incluso hasta el 95%, como vimos en las series pasadas. Si ya está paralizado, solamente del 5 al 20% caminará. ¿Cierto? Entonces, la mayoría de estos pacientes se diagnostican muy tarde y eso es lo que queremos cambiar dando este tipo de charlas. Entonces, la respuesta para el caso 2, creo que la respondieron muy bien. Realizar resonancia magnética de columna urgente, administrar dexametasona 10 miligramos. En el caso 3, la resonancia de columna emergente, dexametasona 10 miligramos y la consulta al especialista. Y vemos que cuando se le hizo la resonancia al paciente, tenía una lesión que comprometía 2 cuerpos vertebrales y que tenía crecimiento a través del foramen neural. Ahora vamos para el caso clínico 4, donde vemos una paciente de 59 años de edad, un paciente de 59 años de edad, quien es admitido a urgencias con un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en vómito incoercible. Al principio, cefalea aguda que resolvió, no tenía dolor abdominal, no diarrea, ni sangrado, ni fiebre. Sentía algo de debilidad, había perdido 8 kilos en los últimos 6 meses y tenía un antecedente personal de melanoma hace 7 años. Signos vitales normales. En el examen físico, dentro de parámetros normales, a excepción de lo siguiente. Entonces, todos los que hemos hecho un fondo de ojo, vemos que este paciente tiene papiledema y se le hace la tomografía. En este caso no le hicieron resonancia, se le hace una tomografía donde se evidencian metástasis cerebrales. Cuando hablamos de metástasis cerebrales, entonces vemos que se presentan un 10 a un 30% de los pacientes con cáncer. Los primarios más comunes que generan metástasis cerebrales son el pulmón, la mama, melanoma, renal, colorectal. Y podrían debutar con metástasis cerebrales en un inicio. Principalmente por la diseminación hematógena, estas se presentan supratentoriales en el 90%. A nivel del cerebelo tenemos un 10 a un 15% nomás. Y la resonancia magnética es el gold estándar para el diagnóstico del número, distribución y tamaño de las lesiones. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, como vemos, el 80%, 80-90% están en los hemisferios cerebelosos, 15% en el cerebelo y 5% en el tronco cerebral. Los síntomas principales son la cefalea, náuseas, vómito, convulsiones, alteraciones de memoria, confusión, letargia, alteraciones motoras dependiendo de dónde se encuentren ubicadas también. El tratamiento, los corticoides para bajar el edema cerebral. Lo más importante es bajar el edema que estas lesiones pueden producir, principalmente entonces los corticoides en las dosis que ya habíamos establecido. La hiperventilación con una baja de CO2 hasta máximo de 30 milímetros de mercurio puede ayudarnos generando vasoconstricción cerebral y disminuyendo el edema. El uso de manitol también nos puede ayudar a manejar la hipertensión intracraneana, la solución salina hipertónica y la elevación de la cabecera a 30 grados para evitar flexoextensiones del cuello para maximizar así el retorno venoso. Entonces, el tratamiento definitivo, y no voy a ahondar mucho en el tratamiento específico de las metástasis cerebrales porque hay muchos temas que se deben tener en cuenta en esto, porque puede variar entre hacer una irradiación de cráneo total a administrar una terapia target o quimio específica que pueda penetrar la barrera hematoencefálica y después el tratamiento de radioterapia, o hacer
por estudios que ya se han realizado, primero hacer una radiocirugía y luego administrar la terapia target en aras de romper la barrera hematoencefálica y hacer que el medicamento penetre más al cerebro. Entonces, todo va a depender también de los deseos de la familia, el paciente, el número de las metástasis, el volumen de las metástasis correlacionado con el volumen de cerebro total, el estado de la enfermedad extracraneal. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene metástasis cerebrales y tiene la enfermedad extracraneal controlada a que tenga el primario descontrolado y el cerebro lleno de metástasis, ¿cierto? Es importante saber exactamente hasta en qué escenario nos encontramos y la condición general del paciente. Entonces vemos, por ejemplo, en este caso un tratamiento holocraneal, tratamiento muy básico. Como vemos acá, este es un tratamiento holocraneal o podríamos hacer tratamientos localizados en 5 sesiones o tratamientos mucho más específicos donde ven ustedes que el resto del parénquima cerebral se protege y solamente se está tratando la lesión, como es el caso del tratamiento de radiocirugía. Entonces, digamos que en ciertos pacientes donde tienen lesiones metastásicas cerebrales que son abordables quirúrgicamente, ¿cierto? Y que son pequeñas, que son grandes, perdón, y que son abordables quirúrgicamente, es preferible hacer una cirugía y luego una radiocirugía adyuvante. Pero si la paciente tiene múltiples metástasis y no se puede llevar a cirugía, ahí se opta por el tratamiento de radioterapia o radiocirugía. Como ven, somos capaces de hacer tratamiento de metástasis cerebrales múltiples garantizando que el volumen de cerebro total no enfermo reciba dosis ínfimas. Por último, vamos a hablar del control del sangrado y la radioterapia tiene alto efecto en esta patología. Vemos que el sangrado es una característica de enfermedad localmente avanzada o recurrente, que normalmente genera supuración continua en tumores que son friables. La radioterapia se ofrece al no haberse controlado el sangrado con otro tipo de medidas, ¿cierto? Como embolizaciones, cirugías, compresiones, etc. El sangrado puede ser angustiante para el paciente y la familia porque es muy escandaloso. Pues ver perder sangre en un paciente obviamente genera ansiedad en cualquiera. Los tipos de sangrado puede ser hematemesis, hematuria, sangrado vaginal, rectal o sangrado en la piel como vimos en la fotografía anterior. Y la dosis puede variar entre 8 a 10 grays, entre 2 y 5 fracciones. El mecanismo de la hemostasia es inducida por radiación, es principalmente como efecto agudo, generar aumento de la adherencia de las plaquetas al endotelio vascular y de manera crónica producir fibrosis vascular o endarteritis, que cierra los vasos y genera disminución del sangrado. En ciertos modelos experimentales en ratas se ha visto que la agregación plaquetaria puede iniciarse hasta 3 minutos post-radiación. Los campos de tratamiento, como ven, son campos de tratamiento inicialmente basados en placas ortogonales con campos cuadrados, donde digamos que en este caso un cáncer ginecológico toda la pelvis está incluida. Y el sangrado puede parar entre un 45 y un 100%. En las pacientes que no paran con una sola sesión, podemos administrar entre 2 a 5 sesiones también. Sangrado genitourinario, en este caso por hematuria, también un tratamiento localizado a la parte de la vejiga. Se pueden presentar sangrados gastrointestinales también por recidivas de la enfermedad o enfermedad metastásica. Y vemos cómo en pacientes, dependiendo del pronóstico, si es menor a un mes o mayor a un mes, es que vamos a definir cuántas dosis y qué dosis, en qué intensidad de dosis vamos a administrar y cuántas dosis vamos a administrar para poder lograr un control de esta entidad.
Y lo último que les quería decir, y que siempre me parece importante y me gusta comentar, es que la decisión de si tomar acción en el momento de una emergencia debe estar basada en la respuesta a las siguientes preguntas. Si el problema que yo estoy tratando es reversible, si con la reversión del problema van a mejorar o se mantendrá la calidad de vida del paciente, cuál es la condición general del paciente, la enfermedad y su pronóstico, cuáles son los deseos de la familia y el paciente, y si será la carga del tratamiento propuesto mayor al causado por los síntomas. Entonces, todo esto hace referencia a la futilidad médica, a no hacer más de lo que en realidad tenemos que hacer y que va a ofrecer un buen pronóstico a nuestros pacientes. La futilidad está descrita por el mito de Sísifo, que fue condenado por los dioses a arrastrar una piedra redonda cuesta arriba. Nuevamente, todo el equipo de tratamiento de radioterapia de la institución donde laboro, y muchas gracias por su atención. Bien, doctor. Muchas gracias por ambas ponencias. Han estado demasiado interesantes, importantes las dos, sobre todo la de emergencias en radioterapia, bueno, en general, ¿no? En oncología. Para los que nos están viendo en Facebook, si hubiera alguna pregunta o duda, ¿no? Por ejemplo, doctor, acá ya hay una pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el porcentaje de recidivas del astrocitoma maligno cerebral? Eso depende. Los tumores cerebrales, en el caso del astrocitoma, es astrocitoma o astrocitoma anaplásico, es G2 o G3. Si es un astrocitoma G2, la probabilidad de control a 10 años. ¿Aló, me estás escuchando? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya, entonces la probabilidad de control a 10 años en pacientes que reciben quimioterapia, por ejemplo, puede ser tan buena como un 60, un 70%. En el G3 puede bajar a un 30, un 40%. A 5 años, ¿cierto? Eso va a depender del grado. En general, el pronóstico de los tumores cerebrales no es bueno. Con ciertas excepciones. Bien, si hubiera alguna otra pregunta en los comentarios de Facebook, por favor. Bueno, nos están algunos comentarios de Facebook, están agradeciendo, doctor, por su ponencia. Sí, si hubiera alguna otra duda, por favor, hacerlo en los comentarios. Esperamos un minuto, doctor. Claro que Si sí. no, ya pasamos a cerrar. Muchas gracias a todos por la atención. Yo sé que son charlas largas, pero les agradezco la oportunidad de poder mostrar un poco de lo que hacemos en radioterapia. Bien, doctor, acá hay otra pregunta. Nos dicen, ¿por cuánto tiempo es el máximo tolerado entre un ciclo y otro de radioterapia? En los casos de reirradiación, entonces eso también va a depender del tratamiento inicial. Por ejemplo, en cabeza y cuello definimos que un tratamiento para que un paciente pueda ser tributario de reirradiación, idealmente debieron haber pasado 24 meses. En los casos, por ejemplo, de cáncer de cervix o cáncer ginecológico recurrente, como mínimo solicitamos un año, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los tratamientos se va a tener en cuenta la dosis de radiación recibida previamente y los mecanismos de reparación del tejido circundante sano. Entonces, radiobiológicamente se ha definido más o menos esa temporalidad.
para poder hacer un tratamiento de reirradiación con seguridad. Y obviamente, cuando hacemos un tratamiento de reirradiación, debemos escoger la técnica de tratamiento que sea lo más localizada posible, que genere la menor dispersión posible y que entregue la dosis más directa al tumor. En estos casos, ¿cuál sería? ¿Una radiocirugía, una braquiterapia o una radioterapia intraoperatoria? Bien, doctor. Si no me equivoco, ya no hay más dudas en los comentarios. Eh, Nada más me queda agradecerle, doctor, por ambas ponencias, tanto la de radioterapia y emergencias en radioterapia. Han estado muy interesantes. Bueno, y sin más, doctor, agradecidos desde la... Le agradecemos por su participación, doctor. Esperamos contar con su futura participación para próximos cursos, ponencias, charlas en la línea de Oncología San Fernando. Aquí el certificado de agradecimiento, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, buenas noches, hasta luego. Bien, con esto damos por concluido el quinto día del curso de Principios en Oncología. Ya podemos cerrar la transmisión, chicos.